Hoy me apetece hablaros y explicaros cómo funciona el sistema de movimiento tipo tanque. Los más veteranos de los videojuegos seguramente ya lo conozcan y lo entiendan, pero es un sistema de movimiento que cada vez se utiliza menos en los videojuegos, ya que a algunos les resulta poco práctico y no consiguen adaptarse o entenderlo. Así que hoy voy a haceros un pequeño resumen de cómo funciona y de por qué era tan usado en la generación de PlayStation. Actualmente estamos acostumbrados al movimiento libre, o así lo llamo yo, tanto del personaje como de la cámara. Y esto funciona así: si tú mueves el joystick hacia la izquierda, el personaje se mueve hacia la izquierda. Si lo mueves hacia arriba, pues el personaje irá hacia adelante. Y esto resulta muy obvio, ¿no? Pero tenemos que entender dos cosas. Primero, que el joystick no siempre existió. De hecho, los primeros controles de PlayStation 1 no incorporaban el joystick. Y segundo, la cámara libre no estaba en todos los juegos. Algunos la cámara pues era fija. El mejor ejemplo que puedo daros es el primer Resident Evil, donde la cámara del juego funciona por escenas. Primero estás en una escena, ¿vale? Avanzas un poco y de pronto estás en otra. El jugador no tiene opción de controlar la cámara, ¿no? En este caso, si no tenemos joystick y tampoco podemos controlar la cámara, ¿cuál sería la mejor opción para movernos? Efectivamente, la respuesta es, queridísimo amigo mío, el movimiento tipo tanque. Elemental, querido Watson. A ver, creo que todo el mundo entiende más o menos cómo funciona un tanque, ¿no? Un tanque, para empezar, no puede desplazarse de lado. Para ello, primero debe girar sobre su eje y después avanzar. Pues en los videojuegos funciona exactamente igual. Primero rotabas al personaje y después avanzabas. Por ejemplo, izquierda, rotar hacia la izquierda. Hacia adelante, avanzar. Hacia atrás, retroceder. A mucha gente nunca le gustó este tipo de control, ya que les resultaba pues algo torpe de controlar. Pero fueron muchos los videojuegos con este tipo de control, como por ejemplo pues Silent Hill, Resident Evil, como ya he mencionado, Tomb Raider, Alone in the Dark, o incluso el primer GTA. A día de hoy este sistema de control está casi que en desuso, pero aún existen algunos juegos que lo mantienen. ¿Y tú qué opinas? ¿Has jugado algún videojuego con este tipo de controles? ¿Te pareció incómodo? A mí personalmente me gusta, sobre todo en aventuras de terror. Escribe en los comentarios tus opiniones y si conoces más juegos con este tipo de control. Soy Troy y espero que este vídeo os haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido. ¡Nos vemos!